Muy bien. Sí, Tengo entendido ya que ya podemos empezar, ¿verdad? Con la plática. sí, adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Buenas noches, doctores. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con este curso. Yo soy Idarmis Reyes, soy neuróloga egresada de la Universidad de Guadalajara y actualmente me encuentro haciendo la alta especialidad en neurología vascular aquí en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y el día de hoy vamos a comenzar con la introducción del tema y hablando sobre por qué es importante hablar de la enfermedad vascular cerebral. Para ello necesitamos hablar de algunos términos y de algunas cuestiones epidemiológicas. También vamos a puntualizar sobre los factores de riesgo más importantes y vamos a esclarecer cómo es que clasificamos la enfermedad vascular cerebral. Muy bien. Entonces, los objetivos del aprendizaje durante esta plática será describir la incidencia y el impacto socioeconómico de la EBC. Vamos a identificar cuáles son las diferencias epidemiológicas entre los diferentes tipos de EBC. Hay que recordar, muy importante, los factores de riesgo no modificables y modificables del EBC. Y vamos a identificar y aprender a clasificar los diferentes tipos de EBC. Y para ello vamos a tratar de abrir con diversos casitos. Les voy a pedir su participación para que ustedes me ayuden a resolver estos casos. Entonces, tenemos un hombre de 81 años, él es maestro, jubilado, que escribe con la mano derecha y con antecedentes de importancia por un consumo de tabaco de forma importante, desde los 22 hasta los 70 años, a razón de 10 cigarrillos por día. Además, es hipertenso desde hace 4 años, con tratamiento con losartán a la dosis comentada, fibrilación auricular, sin valvulopatías relevantes, pero el manejo con acenocumarina, y tiene antecedente de haber presentado un infarto cerebral del territorio de la cerebral media del lado izquierdo hace 20 días. Aparentemente llegó fuera de ventana, no se pudo otorgar un tratamiento de reperfusión en agudo, pero quedó con prácticamente nulas secuelas. Él llega el día de hoy porque a las 10 de la mañana inicia de forma súbita con debilidad hemicorporal del lado izquierdo y alteración para la emisión de las palabras. Llega a tu hospital a las 11 de la mañana, es decir, una hora posterior al evento, con una exploración física general relativamente normal, salvo porque aparentemente la auscultación cardíaca presentaba un ritmo irregular y sus signos vitales, pues nada llamativo para el evento agudo, una glicemia de 210 con una tensión arterial de 166/90. Cuando lo exploramos, encontramos al paciente consciente, despierto, comprende y sigue órdenes, contesta ambas preguntas, no encontramos alteraciones en la mirada conjugada, detectamos una hemianopsia homónima izquierda y asimismo detectamos una paresia central izquierda. Además, encontramos que en cuanto a la valoración de la fuerza, el paciente hace un esfuerzo contra la gravedad, pero no logra vencer más de 10 segundos levantando la extremidad superior del lado izquierdo y más de 5 segundos la extremidad inferior del lado izquierdo. Del lado derecho, aparentemente, la fuerza está conservada. No encontramos alteración en cuanto a ataxia, pero sí identificamos una leve hipoestesia del hemicuerpo del lado izquierdo, prácticamente en todo el hemicuerpo. En cuanto al lenguaje, no encontramos datos de afasia, pero sí una disartria. Identificamos aparentemente una extinción sensitiva. Entonces, doctores, ¿cuál es la sospecha diagnóstica en este paciente? Alguien que me ayude, por favor. Sin temor a equivocarnos, no pasa nada. ¿En qué Hola, sospecha? buenas noches. Buenas Pues yo noches. sospeché de un EB6 isquémico. El estudio que solicitaría sería una TAC no Ajá. contrastada de cráneo. ¿Y cómo lo voy a manejar? Bueno, pues depende del estudio de imagen, pero pues sí, bueno, depende del estudio de imagen, pero pues Claro. obviamente hacerle pues inmediatamente bueno, yo tenía la exploración física neurológica. eh, pues me esperaría al ataque y solicitaría algunos estudios extras de laboratorio. Y en la TAC, ¿qué buscas, doctora? ¿Tú qué estás buscando en tu TAC simple? Ah, bueno, tendría que ser a fuerza un ataque simple de cráneo, pues para descartar obviamente un EB6 isquémico, Ajá. ya sea datos, bueno, signos tempranos de un EBC. Si lleva una hora,
pues, no sé, hay algún, pues la arteria cerebral densa o pues ya algún dato de, este, Perfecto. De bueno, un dato pues sobre central. todo eso por Bien. Y si fuera un infarto, una por el tiempo de crisis evolución. isquémica, ¿qué le darías? Si fuera un NB6 químico, Ajá. Si lo ah, confirmamos. bueno, pues creo que hasta el momento no tiene ya como criterios de no de reperfusión. Entonces, digo, está grande, pero pues ya hasta el momento ya la edad ya no, ya no se considera un criterio para no reperfundir. Tiene tratamiento con acenocumarina, pues obviamente los tiempos de coagulación, el INR Muy bien, doctora. me Muchas ayudaría gracias. bastante. Ajá. Y sí, pues sobre todo, sobre todo eso. Perfecto. Muy bien analizado. Entonces, sí, nuestra principal sospecha, acuérdense, en vascular, en neurología vascular, todo lo que inicia de forma súbita, vamos a pensar en etiología vascular, ya sea una EBC isquémica o una EBC hemorrágica. En este caso, por los antecedentes, los factores de riesgo, muy probablemente se trate de una EBC isquémica, pero no olvidar que es un paciente que está con anticoagulación. Entonces, siempre nuestro gran diferencial será la EBC hemorrágica. Y la TAC simple, como bien lo comentabas, doctora, nuestra principal objetivo cuando tomamos una TAC simple en este contexto es principalmente descartar hemorragia. Solamente en el 27 a 32% de los pacientes con oclusión de gran vaso vamos a ver signos tempranos de la EBC, pero normalmente si nosotros estamos ante un infarto cerebral, sobre todo cuando es dentro de las primeras 4 a 6 horas de evolución, no vamos a ver nada en esa tomografía y lo que nos interesa es descartar la hemorragia. Y muy bien, perfecto, lo dijiste, nuestra principal, este paciente tiene una hora de evolución, es decir, está en la ventana clásica para tratamiento de reperfusión y en este paciente lo que buscamos es administrar un trombolítico y obviamente si encontramos una oclusión proximal de gran vaso, que eso se tratará posteriormente, no se preocupen en otros temas, probablemente sea candidato a una trombectomía mecánica, pero esto se tratará en otros temas. En efecto, este es un paciente que recibimos en el instituto y se trataba de un infarto cerebral. Entonces, vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral. Y lo primero que quisiera puntualizar con todos ustedes es que cuando decimos EBC no hablamos de un evento ni de un accidente. De hecho, recientemente estamos tratando de evitar también el otro término con el que nos referimos a la EBC, que es muy probablemente muchos lo hayan escuchado, lo hayan leído, que es la ACV o accidente cerebrovascular. Y esto porque es un término que podría ser inadecuado, ya que la enfermedad vascular cerebral es prevenible, es tratable y no se trata de un accidente en la gran parte de los casos. Entonces, cuando hablamos de EBC, la E es de enfermedad y no es de evento ni de accidente, ¿sale? Y obviamente esto es importante entenderlo porque en todos, como profesionales de la salud, futuros profesionales de la salud o ya ejerciendo la medicina, necesitamos entender que una EBC es una urgencia neurológica, tal cual como lo es el infarto agudo del miocardio, asimismo lo es cualquiera de los subtipos de la EBC. Y una consigna que nosotros tenemos en neurología muy importante y que también van a ir entendiendo a lo largo de este curso es que el tiempo es cerebro, así como el tiempo es miocardio, tiempo es cerebro. Y solo para que entendamos esto, por cada minuto que pasa un paciente con un infarto cerebral, se mueren aproximadamente 1.2 millones de neuronas y se desaparecen 12 billones de conexiones sinápticas por cada minuto de infarto cerebral. Por eso hablamos de que tiempo es cerebro. Ahora, el 50% de todas las admisiones neurológicas en cualquier hospital general se deberá a algún tipo de EBC. Por eso es importante aprender de la enfermedad vascular cerebral. En el hospital que ustedes estén, en la especialidad que ustedes estén, siempre se van a atender pacientes con EBC. Y ahorita vamos a ver por qué. Esta entidad es esencialmente mortal, potencialmente mortal, y consume unos recursos hospitalarios de una magnitud inmensa y que cada vez desafortunadamente es mayor.
Los médicos clínicos, cualquiera que sea su especialidad, debemos incrementar nuestra capacidad para reconocer y tratar e identificar los posibles casos de EBC y ofrecerles algún tratamiento en caso de que sea necesario o derivarlos lo más pronto posible a quienes puedan ofrecer tratamiento a estos pacientes. Si bien obviamente lo van a ir viendo a lo largo de las pláticas, han surgido múltiples medidas de tratamiento muy eficaces para el tratamiento del infarto cerebral y de la hemorragia cerebral y de la trombosis venosa. La estrategia siempre la estrategia más importante para reducir el impacto de estas enfermedades, tanto social, emocional como económico, será la prevención primaria y secundaria. No hay mejor infarto cerebral, hemorragia cerebral, trombosis venosa cerebral que la que no ha ocurrido. Y bueno, hablando ya sobre el tema de epidemiología, hay unos datos muy interesantes. ¿Cómo se ha comportado la mortalidad de la EBC a lo largo de los años? Bueno, fíjense que empezaron algunos registros en Estados Unidos, en algunos países de Europa, y estos registros datan desde más o menos 1900, aproximadamente más o menos años. Y bueno, se encontró que de forma inicial, aparentemente tras el inicio de las terapias de tratamiento de la hipertensión arterial en sus inicios, el descubrimiento de la aspirina, el descubrimiento de la insulina y el tratamiento el inicio del auge de toda esta medicina para la diabetes, la hipertensión, etcétera, se empezó a ver que hubo una disminución discreta, pero disminución constante de la mortalidad hasta por ahí de 1969. A partir de aquí empiezan a elaborarse múltiples fármacos, salen a la luz las estatinas, etcétera, y esta disminución en la mortalidad fue aún mayor. Sin embargo, a partir de la década de los 80 hacia los 90, empezó a haber un incremento cada vez mayor y más acentuado en la mortalidad de los pacientes con la EBC. Y esto podría asociarse a que, uno, obviamente nuestra nuestra esperanza de vida, pues ha aumentado de forma creciente a partir de estas décadas, y dos, se han incrementado otros factores de riesgo que antes no se veían o por lo menos no eran tan comunes en la década de los 70, 60, 50, como la obesidad, la diabetes, etcétera. De tal manera que veamos cómo el incremento es sostenido. Estos son datos de la Global Burden Disease y vemos cómo la incidencia, la prevalencia, la mortalidad y los años de vida productivos perdidos por la EBC han ido todos en aumento notable. Y esto lo vemos también en estas gráficas, de tal manera que, por ejemplo, la mortalidad asociada a la EBC, la prevalencia, los años de vida laboral perdidos por esta han aumentado todos de forma consistente. Y podemos ver cómo estas gráficas también nos lo demuestran, cómo es el cáncer, la enfermedad, la enfermedad isquémica al corazón y la enfermedad cerebrovascular son las tres enfermedades, tres grandes grupos de enfermedades que han ido aumentando y que se separan por mucho del resto de las otras grandes causas de mortalidad en el mundo. De tal manera que la GBD estima que todas las personas a partir de los 25 años tenemos un 25% de riesgo de presentar una EBC. Esto se traduce a que 1 de cada 4 de los asistentes aquí en este foro presentaremos o presentarán una EBC a lo largo de su vida. Así de común es esta enfermedad. La mayoría, obviamente, de los eventos ocurrirán por encima de los 65 años de edad. Sin embargo, vamos a ver algunos datos importantes más adelante. Y la relación hombre-mujer es muy similar, aunque es discretamente mayor en los varones. Asimismo, existen algún tipo de descendencia, como por ejemplo los de descendencia africana o afroamericanos, tienen un discreto mayor riesgo de presentar una EBC. Esto debido a que en estas poblaciones hay mayor tasa de prevalencia de otras enfermedades como la hipertensión arterial. Y entonces vamos a pasar a la clasificación. Y esto es fundamental que lo entendamos y es muy sencilla la clasificación de la EBC. La EBC prácticamente la vamos a dividir en 3 grandes tipos. La EBC isquémica, la EBC hemorrágica y un pequeño subtipo que es la trombosis venosa cerebral. Entonces, en cuanto a la EBC isquémica,
que aproximadamente abarca entre el 56 y 85% de todas las EBCs del mundo, se divide a su vez en dos grandes tipos. Uno, el infarto cerebral, que es el 80% de todas las EBCs isquémicas, y el otro 20% que es el ataque isquémico transitorio. En cuanto a la EBC hemorrágica, esta representa aproximadamente el 15 al 40% de todas las EBCs. Es más común o abarca una mayor prevalencia en edades más tempranas y en picos más tardíos en pacientes ya muy, muy grandes. Y esta se divide para fines prácticos en dos grandes tipos. La hemorragia intracerebral, que es aproximadamente un 10 a 15% de todas las EBCs, y la hemorragia subaracnoidea, de un 5 a 7%, cuya principal causa es la ruptura neurismática, obviamente, y hay otro tipo de etiologías. Y un pequeño subtipo más raro de la EBC es la trombosis venosa cerebral. En el mundo se calcula que esta representa aproximadamente un 2% de todas las EBCs. Sin embargo, en estudios que se han hecho en nuestra población, específicamente en el Instituto de Neurología, esta es mucho más prevalente en nuestra población, por eso es importante tenerla en cuenta. En México está estimada que representa aproximadamente el 5% de todas las EBCs, casi el doble o más del doble de lo que se ve en el mundo, en el resto del mundo. Y vamos a iniciar con la EBC isquémica, ¿no? En cuanto a la EBC el infarto cerebral, vean estos datos interesantes. En el mundo, aproximadamente ocurren más de 12 millones de nuevos infartos cerebrales por año. Esto representa que ocurre un infarto cerebral cada 3 segundos. Hagan cuentas de cuántos infartos cerebrales ya han ocurrido a lo largo de esta plática. Aproximadamente, hoy por hoy, hay más de 100 millones de sobrevivientes de un infarto cerebral en el mundo. Esto es 2 veces más de los sobrevivientes de infarto cerebral que existía en la década de los 90. 1 de cada 4 personas tendrán o tendremos un infarto cerebral en nuestra vida. Y esto ha ido aumentando desde 1999 hasta en un 50%. Y lamentablemente va para arriba esta cifra. El 80% de los infartos cerebrales ocurren en personas que no tenían un riesgo tan elevado de enfermedad cardiovascular. Es decir, pacientes que si bien son diabéticos, pues están bien controlados de la diabetes, o pacientes que nada más tienen hipertensión arterial, o pacientes que no están tan mayores. Es decir, solamente un 20% de la carga de esta enfermedad se da en pacientes con mucho riesgo cardiovascular, pero el otro 80% está en todos los pacientes que tenemos sobrepeso, que quizá fumamos, que quizá tenemos ahí nuestro consumo de alcohol semanal intenso. Entonces es importante conocer esto. Y el costo anual, obviamente, en la atención de la EBC, del infarto cerebral, es elevadísimo. Tan solo en Estados Unidos se calcula que se gastan 861 billones de dólares en la atención de los infartos cerebrales. Ahora, un dato interesante. Les decía que si bien la prevalencia aumenta a partir de los 65 años, más del 60% de los pacientes que sufren su primer infarto cerebral ocurre antes de esta edad. Entonces, no ocurren pacientes tan mayores. Y en el instituto tenemos una gran parte, enorme, diría, muchos pacientes con infarto cerebral antes de los 50, 60 años de edad. El 89% de las muertes y de la discapacidad atribuidos al infarto cerebral, o sea, casi el 90% se ve en países como México, que son países de bajos y de medios ingresos. Y esto está relacionado a que lamentablemente en nuestro país la atención del infarto cerebral no es tan adecuada como quisiéramos. Muchas veces, incluso cuando el paciente llega a un hospital primero, cuando lo atiende un médico que no conoce esta enfermedad, que no sabe qué hacer, lamentablemente y lastimosamente no se le otorga el tratamiento adecuado, y esto se traduce en mayor probabilidad de morir o una mayor discapacidad en caso de sobrevivir. Y estos son estudios que se han hecho en Latinoamérica, donde se ve que hay una gran disparidad en cuanto a la atención del infarto cerebral, y lamentablemente en México, obviamente, la mortalidad es elevada.
y también hay una gran disparidad en cuanto a la atención de la EBC en comparación de las ciudades con respecto a la provincia. Obviamente es un poco peor el manejo en los hospitales de provincia o hospitales alejados de las grandes ciudades. Aquí vemos también cómo la prevalencia y la mortalidad han ido aumentando de forma significativa en nuestra región mundial, en Latinoamérica. Todo prácticamente ha ido en aumento. Y estos son datos específicos de la población, de nuestra población en México. Vean cómo en nuestro país la mortalidad asociada a la EBC ocupa una de las 10 principales. Específicamente está en el 7º lugar de forma global. Sin embargo, se considera que esta está infradiagnosticada. ¿Por qué? Porque tenemos más arriba otro tipo de entidades, como por ejemplo la diabetes mellitus, que muchas veces la causa de mortalidad asociada a la diabetes mellitus son las complicaciones tanto al corazón como al cerebro, que es lo que en realidad mata al paciente. Ahora, 1 de cada 5 de los pacientes que llegan a nuestros hospitales en México por un infarto cerebral va a morir lamentablemente en los siguientes 30 días. Y 7 de cada 10 quedarán con alguna discapacidad muy importante. Esto está en relación al tratamiento de nuestros pacientes. Ahora vamos con el siguiente caso y le voy a pedir participación a algún otro doctor o doctora. Vamos a leerlo. Esta es una mujer de 40 años. Ella es veterinaria, estilista, perdón, se dedicaba a peinar perritos, es zurda, con realmente ningún antecedente de importancia en cuanto al consumo de tóxicos, tabaco, etcétera, pero tiene diagnosticada hipertensión arterial desde los 35 años de edad, el manejo con telmisartán e hidroclorotiazida. Ella inicia el 9 de febrero a las 6 de la mañana, cuando de forma súbita presenta dificultad para la articulación de las palabras, para caminar y presenta lateropulsión a la derecha cuando está caminando. Acude a valoración con un médico particular, quien al valorarla le dice que vaya a urgencias de su hospital más cercano. Ahí el médico detecta una presión elevada y una posible arritmia cardíaca. Llega a urgencias de un primer hospital con una presión arterial de 240/160. Le dan enalapril sublingual, la egresan con una presión arterial de 200/100 y le sugieren que se haga una tomografía de cráneo, que se tome unos laboratorios y un electrocardiograma. Y la paciente lamentablemente no mejora y llega 3 días después a nuestro instituto con los estudios realizados. Cuando nosotros la valoramos, la encontramos pues prácticamente en cuanto a la exploración general normal. Se identifica a la auscultación cardíaca, ruidos cardíacos arrítmicos y un probable soplo sistólico en foco mitral. Una presión arterial ya realmente pues, estable para el evento agudo de 150/90. Resto de signos realmente sin alteración. Cuando evaluamos la exploración neurológica, realmente no encontramos ninguna alteración a la exploración neurológica. Y ella, la paciente, llegó con una tomografía donde no se identificó ninguna alteración. Ahora alguien ayúdeme, ¿en qué estamos sospechando? ¿Qué estudios solicitaríamos? ¿Y cómo la vamos a manejar? Sin temor a equivocarnos, doctores, ¿alguien que quiera participar? Por los antecedentes pensaría tal vez en un evento hemorrágico por la presión alta que maneja, pero habría que ver aquí qué cifras de presión estuvo manejando. Sin embargo, al no ver algo directamente en la tomografía, creo que hay que pensar en otras posibilidades, probablemente algún ataque isquémico transitorio. Muy bien. Y tú, doctor, ¿qué estudios solicitarías? Ya estás pensando, ya viste una tomografía normal. ¿Qué estudios solicitarías para confirmar tu sospecha diagnóstica? Resonancia magnética. Excelente. ¿Qué esperas encontrar en la resonancia magnética? Y confirmamos tu sospecha. Ok, si hay esto, vería cambios en ¿cómo se llama? En las intensidades de los tejidos, vería áreas con hiperintensidad marcada en la zona de la lesión. Y bueno, eso pensando que en algún cuadro hemorrágico o también si fuera parenquimatoso, si hablamos de que hay alguna acumulación de sangrado, a nivel
entre las meninges y el parénquima cerebral como tal, ahí veríamos deformación, probablemente desviación de la línea media a la derecha. Pero, perdón, a la desviación de la línea media, no necesariamente a la derecha, puede ser a la izquierda, pero ya dependería mucho del tipo de sangrado que tuvo. Muy bien. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Supongamos que vemos la resonancia magnética y tú confirmas que es un ataque isquémico transitorio. ¿Qué iniciarías? Si fuera isquémico transitorio, creo que sería pertinente vigilarla, para que no, porque me parece que, no me acuerdo bien el porcentaje ahorita, pero me parece que en las primeras 24 horas después del isquémico transitorio, muchos de ellos progresan a un infarto cerebral más aparatoso. Estoy de acuerdo con la otra doctora que mencionó lo de hacer la vigilancia para determinar si no hay algún aneurisma o alguna malformación vascular que pueda poner en riesgo esa situación, y también determinar si amerita algún tipo de manejo neuroquirúrgico en caso de detectar sangrado. Muy bien. Hay varios comentarios. Muchas gracias, doctor. Muy bien tu pensamiento. Ahorita vamos a aclarar algunas cosas y acuérdense que a lo largo de este curso vamos a ir tomando en cuenta estos puntos clave con mucho más detención. Esta es una clase de epidemiología, pero sí quisiera compartir con ustedes algunas cuestiones que aquí mencionaron. Miren, primero es una paciente que tiene, si bien es una paciente joven, es una paciente que ya tiene un factor que le considera al menos un riesgo cardiovascular moderado. Es una paciente hipertensa. No sabemos cómo estaba manejada previamente, no sabemos si se toma sus pastillas, si se maneja de forma, si se vigila la presión arterial. Entonces, nos llega una paciente que tuvo un cuadro súbito hace 4 días, con una elevación de la presión arterial que muy bien ya lo comentaron, notable elevación de la presión arterial, pero que sin embargo, cuando llega con nosotros, encontramos una exploración neurológica completamente normal. Es muy raro que una EBC hemorrágica, cualquiera que ustedes quieran pensar, hemorragia subaracnoidea o un hematoma intracerebral, es muy raro que a 4 días el paciente esté completamente normal neurológicamente. Y aún más raro no verlo a 4 días en la tomografía. Sí puede pasar, si nos ha tocado casos donde hay unas hemorragias muy pequeñitas que pudieran pasar desapercibidas, pero es muy raro. Entonces, en una paciente que tuvo un cuadro súbito con una focalidad neurológica, con resolución completa y donde vemos una tomografía normal, sin datos de sangrado, sin datos de isquemia, porque ya a esta evolución, a 4 días del evento, ya nosotros veríamos la hipodensidad en caso de que se tratara de un infarto cerebral, muy probablemente. Pues lo que nosotros sospecharíamos es de un ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio, nosotros, en efecto, pedimos una resonancia magnética porque nosotros, para hacer el diagnóstico de ataque isquémico transitorio, necesitamos confirmar que en la resonancia magnética no hay ninguna lesión que confirme que hubo un infarto cerebral. Es decir, el diagnóstico del ataque isquémico transitorio es haciendo exclusión de un infarto cerebral. ¿Qué esperamos encontrar en esa resonancia magnética? Pues nada, ningún dato de infarto cerebral, y esto nos orientaría o nos confirmaría la sospecha diagnóstica. Comentan datos muy interesantes, que son datos de microangiopatía, lesiones en sustancia blanca, pero eso es algo que se llama enfermedad de pequeño vaso, que puede ser un factor asociado a ataques isquémicos transitorios o a infarto cerebral, o a hemorragia incluso, hemorragia cerebral, pero que es otra enfermedad distinta, hablando específicamente de la EBC, es ataque isquémico transitorio o infarto cerebral cuando hablamos de la EBC isquémica. ¿Cómo lo vamos a manejar? Un ataque isquémico transitorio debe ser manejado con doble antiagregación plaquetaria y debe establecerse de forma ideal en los primeros días de la instauración del ataque isquémico transitorio, y el máximo beneficio está en las 3 semanas posterior al ataque isquémico transitorio. Esto porque queremos evitar que
el paciente presente un infarto cerebral. Y habló algo muy interesante el doctor, los ataques isquémicos transitorios, el 80% pueden presentar un infarto cerebral en los siguientes 3 meses. Entonces, es muy importante identificar el ataque isquémico transitorio. Entonces, vamos a puntualizar. En efecto, esta paciente era una paciente que debutó con un ataque isquémico transitorio. ¿Y cómo definimos el ataque isquémico transitorio? Como su nombre lo dice. Es un episodio transitorio con una disfunción neurológica causada por una isquemia, pero que en la resonancia magnética no deja ningún dato de infarto cerebral. La definición clásica del ataque isquémico transitorio, que todavía se lee en el Harrison y todo, habla de una resolución completa de los síntomas en las 24 horas. Sin embargo, más del 90% de los ataques transitorios resuelven en la primera hora de instauración. Es decir, un paciente que tiene una focalidad neurológica que no resuelve en la primera hora, muy probablemente ese paciente no vaya a tener un ataque isquémico transitorio. Y una cuestión interesante que se agregó a la definición del ataque isquémico transitorio en los últimos años es que forzosamente tenemos que tener una resonancia magnética donde no detectemos ninguna lesión que nos sugiera infarto cerebral, porque hoy por hoy se sabe que hay infartos cerebrales, pequeñitos generalmente, que pueden llegar a resolver completamente, pero que dejan la cicatriz en la resonancia magnética. Y si ya deja cicatriz, ya no podemos hablar de un ataque isquémico transitorio, ¿sale? Esto es muy importante porque el ataque isquémico transitorio es uno de los principales factores de predisposición de que el paciente vaya a presentar un infarto cerebral en los siguientes 90 días. Es muy importante que todo ataque isquémico transitorio sea abordado de forma completa, sea estudiado e identifiquemos la causa del ataque isquémico transitorio. Y bueno, cuando hablamos de epidemiología específica del ataque isquémico transitorio es muy difícil porque se cree que esta está infradiagnosticada. Gran parte de los pacientes de repente incluso llegan a nuestra consulta y les preguntan y tienen antecedente de que en múltiples ocasiones se les paralizaba la mano por 30 minutos, 20 minutos, pero como se les quita a los pacientes, no van a urgencias. O muchos pacientes van a urgencias mucho tiempo después, ya que ven que el síntoma no se quitó. Entonces, es muy difícil saber cuál es la verdadera prevalencia o incidencia del ataque isquémico transitorio, pero se calcula que aproximadamente por año, tan solo en Estados Unidos, ocurren más de 200,000 ataques isquémicos transitorios. Obviamente, los factores de riesgo, la incidencia, la prevalencia van en relación con el infarto cerebral. Y esto es lo que le comentaba, el riesgo de BCA a los 90 días después de una IT es aproximadamente de a las 48 horas es de 1 de cada 2 pacientes. Y este va a ir disminuyendo hasta hacerse de 1 de cada 5 pacientes van a presentar después un infarto cerebral. En cuanto a los factores de riesgo asociados al infarto cerebral y al ataque isquémico transitorio, es importante que entendamos que los factores de riesgo se combinan, son compartidos. Los mismos factores de riesgo que me pueden dar un infarto cerebral me pueden dar un ataque isquémico transitorio. Y las mismas causas que me pueden dar un ataque isquémico transitorio me pueden dar un infarto cerebral. Es por eso que deben ser tratados y deben ser estudiados de forma oportuna. ¿Y cuáles son los principales factores de riesgo? Muy sencillo. Edad avanzada, conforme vamos cumpliendo años, ya sabemos a partir de los 25 años, inicia nuestro cronómetro para riesgo de enfermedad vascular cerebral y se intensifica a partir de los 65 años. Los varones ya vimos que tienen un discreto incremento del riesgo de infarto cerebral o ataque isquémico transitorio. En cuanto a la raza y las etnias, pues se ha visto que hay una mayor incidencia entre la población negra, los hispanos y los nativos americanos, aunque algunos artículos han hablado de que quizá no sea tanto por la raza, sino por algunos factores socioeconómicos que pudieran hacer que pues este tipo de etnias tengan una menor disponibilidad de los servicios de salud en donde se han hecho estos estudios. Entonces, probablemente sea un poco de esto o un poco de la etnia. Asimismo, el tener antecedentes familiares, en familiares de primer grado, incrementa nuestro riesgo de presentar infarto cerebral y de ataque isquémico transitorio. Y esto es tanto para pacientes que tengan familiares con enfermedad cerebrovascular como infarto al miocardio. Son factores
relacionados. Los principales factores de riesgo modificables y donde sí tenemos que intervenir nosotros, porque los demás pues no los vamos a cambiar, pero estos sí los tenemos que cambiar, son en primer lugar la hipertensión arterial. Tan solo ser hipertenso incrementa en 15 veces nuestro riesgo de presentar un infarto cerebral. Esto obviamente es aún mayor en aquellos pacientes que no tienen control de su presión arterial. Otro de los grandes es la diabetes mellitus, la dislipidemia, la obesidad. Y aquí hay un dato interesante, un dato perturbador. A partir cuando nosotros tenemos un IMC arriba de 20, es decir, todavía considerado normal, por cada aumento de una unidad del IMC, se ha visto que aumenta nuestro riesgo de infarto cerebral un 5%. O sea, yo tengo un IMC de 24, entonces ya tengo un 24, 25, entonces ya tengo un aumento considerable, bajo, pero considerable para riesgo de infarto cerebral. Obviamente, todo paciente que haya presentado un infarto cerebral o un ataque isquémico transitorio previo tiene un aumento del riesgo para tener recurrencia. Todo paciente con enfermedad cardíaca, enfermedad carotidia, estados hipercoagulables, el consumo de drogas como la cocaína y el consumo de alcohol intenso también se asocia a infarto cerebral. Y otro de los grandes, el tabaquismo. Incrementa casi al doble la presencia de infarto cerebral. Ahora, cuando combinamos estos factores, cuando tenemos un síndrome metabólico, el riesgo de infarto cerebral puede aumentar hasta 23 veces. Por eso es muy importante que nuestros pacientes siempre tengan un cálculo de riesgo y que si nosotros estamos atendiendo a un paciente, no importa cuál sea la situación, hay que ver que estos factores estén bien controlados, todas estas enfermedades estén bien controladas. Esto es algo que hay que explicarle a los pacientes. Ahora, este es un estudio que se hizo aquí en México por el doctor Arauz, el doctor Góngora, etcétera, y se identificó que los factores de riesgo varían dependiendo del hospital al que llegan los otros pacientes. Se encontró que lamentablemente los pacientes que llegan a hospitales públicos en México tienen mayor predisposición a tener sedentarismo, diabetes, obesidad, llegan más tarde al hospital con infartos más extensos y con mayor descontrol de su diabetes mellitus, comparativamente a los pacientes que llegan a hospitales privados. Entonces, si trabajamos en un hospital público, aún más tenemos que incidir en estos factores de riesgo. Y bueno, esto es otro registro que se hizo en Latinoamérica por numerosos centros, Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México y en otros países de Latinoamérica. Y veamos cómo la hipertensión arterial en efecto es el principal factor de riesgo asociado a infarto cerebral, seguido de la diabetes mellitus, el tabaquismo. Es decir, nuestra población en Latinoamérica se comporta como el resto del mundo y son prácticamente los mismos factores de riesgo. Y aquí vemos cómo las diferentes causas, en México específicamente, pues el azul oscuro, que es la aterosclerosis, es la principal causa de infarto cerebral en nuestro país, lamentablemente. Ahora, vamos con el siguiente caso. Es un hombre de 62 años, él es hipertenso desde hace 4 años, es albañil. Y en su trabajo, al estar cargando costales, haciendo pues su trabajo, presenta de forma súbita una cefalea muy intensa que él la describe como la peor cefalea de su vida. Además presenta náuseas y vómitos intensos. Tras unos minutos de referir esto, cae inconsciente al piso y es llevado por sus compañeros a la sala de urgencias. En cuanto a la exploración neurológica, pues la paciente pues realmente no encontramos nada que nos alterara, perdón, en la exploración general, pero identificamos una presión arterial de 240/120. Y cuando evaluamos la exploración neurológica, encontramos un paciente estuporoso que no sigue ninguna orden, incapaz de responder preguntas, con ausencia del reflejo de amenaza. Identificamos a la maniobra de Foix una paresia central izquierda. También observamos que prácticamente el paciente no tiene ningún esfuerzo en cuanto a la fuerza del lado derecho y pareciera que del lado izquierdo y pareciera que del lado derecho al menos retira contra el dolor. Tenemos un paciente con una afasia global y que al no seguir comandos, al no estar estuporoso, pues no podemos valorar bien el resto de la exploración neurológica.
Ahora, ¿cuál es nuestra sospecha diagnóstica? ¿Qué estudios solicitaríamos? ¿Y cómo vamos a manejar a este paciente? Hola, Acuérdense. doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Te escucho. Bueno, sí, estamos ante un paciente masculino con factores de riesgo cardiovascular importantes. Ujú. Efectivamente es un déficit súbito. Solamente aquí llama mucho la atención dentro de la clínica la evolución con la cefalea en thunderclap o la cefalea en trueno. Muy Entonces, bien. pues eso llama muchísimo la atención. Efectivamente, el estudio ideal para tomar en primera instancia, pues es una tomografía simple, buscando pues la sospecha de entrada de una hemorragia subaracnoidea. Y ya dependiendo pues de los hallazgos confirmando el diagnóstico, pues habría que de entrada pedir valoración por servicio de neurocirugía Ujú. y clasificarlo pues ya con sus escalas de Hughes y Hunt de manera inicial. Y ya Muy bien. posteriormente pues iniciar el manejo con nimodipino, considerando que fuera neurismático el origen. Ok, bueno, ajá, pues ahí ya te adentraste, apostaste por una etiología, muy bien. ¿Y hay algo aquí en la clínica que te orienta a la etiología neurismática? No realmente algo que oriente, tendría que haber cefalea centinela previa, pero digo, por cuestión epidemiológica, pues sería un aneurisma de primera instancia, o sea, sería descartar un aneurisma, no, sin casarnos de entrada con el diagnóstico etiológico. Excelente, doctor, muy bien. Lo has dicho muy bien, o sea, como tú dices, no podemos decantarnos, o sea, hay cuestiones que no podemos realizar de entrada con el diagnóstico, pero es algo muy importante. Entonces tenemos un paciente, nuevamente, déficit súbito, un paciente con factor de riesgo importante, que es hipertenso, y que de forma súbita presenta afectación del estado de despierto, una cefalea la más intensa de su vida. Esto es algo también que pudiera ser característico, aunque acuérdense que nada es regla en medicina, pero sí nos va orientando a ciertas patologías, y que cuando llega a nuestro hospital, llega con una afectación neurológica pues muy importante y con una presión arterial pues sumamente elevada, ¿no? Y lo primero que vamos a tomar siempre es una tomografía de cráneo simple, porque buscamos hacer la primera gran distinción. ¿Esto es hemorrágico o esto es isquémico? En este caso, en efecto, se trataba de un paciente con una hemorragia subaracnoidea asociada a una ruptura neurismática. Esta es una perla clínica. El paciente estaba haciendo un esfuerzo físico, es decir, cargar costales. Son pacientes cuando uno carga peso, hace vasalva. Y entonces es muy frecuente que los pacientes cuando tengan, por ejemplo, aneurismas, etcétera, entonces cuando hacemos fenómeno de vasalva, puede haber ruptura neurismática. Pero esto es una perla clínica y no lo tomen como una regla, solamente es algo que puede ser interesante en nuestro interrogatorio. ¿Qué estudio solicitaríamos? De forma inicial, tomografía, exacto, y obviamente si es en este caso que es un paciente con una EBC hemorrágica, posteriormente tendríamos que estudiarlo y lo estudiamos con una angiotomografía, una angioresonancia, pero esto después. Lo primero es la TAC simple. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Obviamente el doctor lo dijo muy bien. Este paciente necesitamos estadificar las escalas, hay que hablar de la neurocirugía, pero muy importante y algo que nos toca dentro del manejo médico es la estabilización de la presión arterial. Hoy por hoy, uno de los principales factores de riesgo de mortalidad y de mal desenlace funcional es que el paciente no logre ser controlado de la presión arterial en la primera hora desde que llega al hospital. Entonces, esto es muy importante. No se preocupen, lo vamos a ir viendo en las siguientes clases. Ahorita es de epidemiología, pero son datos que necesitamos tener en cuenta. Entonces, vamos a iniciar con la EBC hemorrágica. Ahora, ya vimos que la EBC hemorrágica, dentro del todo el panorama de la EBC, pues no es la más frecuente. La más frecuente es la isquémica. La hemorrágica aproximadamente está entre un 15 y un 40%. Esto depende de la región del mundo en la que estemos. Es más frecuente en países como en África o en Asia, o lamentablemente Latinoamérica, y es más frecuente en edades un poco más jóvenes. Antes de los 40 años es un poco más frecuente. El problema de la EBC hemorrágica es que este tipo de EBC, este tipo de enfermedad vascular cerebral, es mucho más mortal y mucho más discapacitante en los pacientes que sobreviven, y mucho más frecuente en países en vías de desarrollo como México. La mortalidad es tan alta como 1 de cada 2 pacientes que llegan al hospital. Entonces, imagínense, más del 50% de la mortalidad. Esto es importantísimo porque lamentablemente
la EBC hemorrágica continúa siendo una causa muy importante de mortalidad. El origen, ¿cuáles son las principales causas? La hipertensiva y la asociada angiopatía cerebral amiloide. Son las dos principales etiologías. Y nuestros principales factores de riesgo son estos que ahorita vamos a tratar. Lo que les comentaba, vean las regiones del mundo donde hay más EBC hemorrágica. Prácticamente el sudeste de Asia, África y algunos países de Latinoamérica. Entonces, es muy prevalente en estos países en vías de desarrollo o no desarrollados. En nuestro país, aproximadamente se calcula que hay una incidencia de 42 casos por cada 100,000 habitantes. Esto correspondería a más o menos un 30% de todas las EBCs. Pero la tasa de mortalidad es muy alta en estos pacientes en nuestro país, del 52%, y de los que sobreviven, solamente un 20% tiene una recuperación funcional adecuada. Es decir, de los sobrevivientes, el 80% van a tener una discapacidad importante, es decir, pacientes que van a requerir ayuda para la realización de sus actividades de la vida diaria. Esto es algo muy interesante. Posterior a un primer evento de hemorragia, los pacientes tienen hasta casi un 8% para recurrir. Dependiendo de la localización, esto puede variar más o menos, pero es importante el riesgo de recurrencia. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo de la EBC hemorrágica? Nuevamente, la edad avanzada es uno de ellos y esto está en relación a la angiopatía amiloide. Otro de ellos es, nuevamente, la raza y la etnicidad en relación a aquellas poblaciones en cuanto a afroamericanos y de descendencia africana y en aquellos pacientes asiáticos donde en Japón, por ejemplo, hay una alta tasa de incidencia de EBC hemorrágica. Tanto así, que es como un dato curioso, solamente en Japón, la trombolisis con alteplasa se ajusta de forma diferente. Ellos dan una dosis un poquito menor a la dosis que debemos de dar en el resto del mundo. Y esto es en relación a la tasa de EBC hemorrágica. Ahora, la presencia de angiopatía amiloide cerebral, que esto lo vemos aún más en pacientes a partir de los 50 años, es un factor de riesgo no modificable muy importante. Asimismo, la presencia de malformaciones arteriovenosas, fístulas, neoplasias y aneurismas, estos son factores de riesgo que lamentablemente no podemos modificar. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que nosotros estamos obligados a prevenir y a manejar? Son todos estos, los principales, y nuevamente el factor de riesgo número 1 para la EBC hemorrágica es la hipertensión arterial. Esta incrementa hasta 10 veces la probabilidad de una EBC hemorrágica, tan solo por tener este diagnóstico. Obviamente, si nosotros tenemos un paciente con descontrol de la presión, pues el riesgo se eleva o sea, mucho más. Obviamente, pacientes en tratamiento con anticoagulación por fibrilación auricular, por valvulopatía, etcétera, pues tienen un riesgo inherente a la anticoagulación. El consumo de alcohol intenso está asociado a hemorragia cerebral. El consumo de drogas, específicamente simpático-miméticas, y la principal es la cocaína, pero hay otras como las metanfetaminas, la cocaína y algunos estimulantes que se utilizan a veces como preentreno, también están asociados a EBC hemorrágica por elevación de la presión arterial en relación a la subida del sistema simpático. El antecedente de haber presentado una hemorragia previa, pues va a incrementar el riesgo de que presentamos una segunda, un tercera, un cuarto episodio, y el fumar cigarrillos nuevamente incrementa el riesgo de una EBC hemorrágica. Entonces, todos estos son factores sumamente importantes y necesitamos explicárselo a nuestros pacientes. Ahora, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de una hemorragia intracerebral? Esto varía obviamente de acuerdo a la causa, pero principalmente la localización número 1 es los núcleos de la base. Aproximadamente un 40% de los pacientes van a tener hemorragia intracerebral a este nivel. Y díganme, doctores, si yo tengo un paciente que llega con una hemorragia intracerebral y vemos que está afectado los núcleos de la base, ¿cuál es la etiología o cuál es la causa que vamos a pensar como primerísimo lugar? ¿Qué buscarían? ¿Cuál es la causa de este paciente de que haya sangrado? Hipertensión. Muy bien. El 90% de los pacientes que tienen hemorragia a este nivel
se va a asociar a hipertensión arterial, descontrol hipertensivo. Por eso es muy importante también saber dónde ha sangrado nuestro paciente. Ahora, por el contrario, la segunda gran localización es a nivel de cortical lobular. Esto es un 30% de nuestros pacientes que llegan con una hemorragia intracerebral. Si yo tengo un paciente con una hemorragia lobular, ¿en qué pensaría primero? Angiopatía amiloide. Eso, muy bien, excelente. Nuestra principal, angiopatía amiloide, y obviamente ahí entrarían otras, ¿no? Entrarían, pues, dependiendo de la localización, pues, si está cerca de alguna estructura arterial, pues, malformaciones, aneurismas, etcétera, ¿no? Y bueno, un pequeño porcentaje, afortunadamente menos del 5%, debutan como una hemorragia masiva. Y esta está generalmente en relación a dos etiologías, ya sea ruptura de malformaciones o pacientes con anticoagulación, específicamente o con mayor riesgo los que están en consumo de anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, warfarina, acenocumarina, etcétera. Bueno, lo que ya comentábamos, si nosotros vemos núcleos de la base, tálamo, tallo afectado, vamos a pensar primero en vasculopatía hipertensiva, y si nosotros vemos hemorragias lobulares, en angiopatía amiloide, ¿no? O malformaciones arteriovenosas. Entonces, recuerden, esta es una clase de epidemiología, pero hay que, algunos puntos a colación. La EBC es la principal causa de discapacidad a largo plazo en el mundo y en México, y es una de las principales causas de muerte, lamentablemente. El costo económico para atender la EBC es enorme y es casi incalculable en países como México, donde lamentablemente no tenemos las cifras de lo que cuesta a nuestro sistema de salud la atención de esta entidad. Siempre la mejor estrategia médica para el tratamiento de una EBC es la prevención. La prevención tanto primaria como secundaria, tendremos clases sobre eso. Llevar a casa. Los factores de riesgo modificables más importantes son tabaquismo, obesidad y el adecuado control de la hipertensión arterial y la diabetes. Esto es nuestra tarea como médicos. Entonces, esto es todo en cuanto a la primera parte de estas clases, y estoy abierta a cualquier duda o a cualquier comentario si algo no quedó entendido en esta clase. Muchas gracias. Gracias, doctora. ¿Alguien tendrá alguna duda? No, no de nada. Gracias a ustedes, doctores. Como menciona la doctora, este es un espacio en el que ustedes pueden preguntar alguna duda o hacer un comentario sobre la clase. Sí, David Alejandro. Sí, actualmente con los procesos de inflamación del endotelio asociados a la infección por coronavirus, ¿se ha visto algún aumento en la incidencia de EBC aquí en México? Sí, de hecho, o sea, la infección por COVID Ajá. está asociada a un incremento tanto durante la infección en agudo como posterior al evento, sobre todo en COVID grave, obviamente, de la CBC. Y esto en específico de la etiología isquémica, tanto para infarto cerebral, que está asociado, pero más aumentó mucho la asociación con trombosis venosa cerebral. Entonces sí aumentó de forma significativa en el mundo y en México la presencia de EBC. Es muy importante.